En este vídeo vamos a estudiar el concepto de composición de funciones. Es un concepto muy importante y es muy importante porque aparece continuamente. Entenderlo bien significa poder trabajar con funciones de manera más efectiva. Veamos. Hemos usado en clase la analogía que considera que una función, f de x, es una máquina en la que entra un número que se llama variable independiente y de la máquina sale otro número que se llama variable dependiente y se llama así porque depende de la otra. Usando esta analogía e imaginando que tenemos dos máquinas, por ejemplo, f de x y g de x, ¿qué ocurre si introducimos la variable dependiente que sale de la primera máquina, la introducimos en la segunda? Evidentemente, en ese caso, lo que sale, si aquí lo que teníamos era f de x, aquí sale g de f de x. Eso es una composición de funciones. Y el resultado de una composición de funciones es otra función. Es decir, si nosotros no sabemos lo que está pasando dentro, para nosotros colocar la función f de x conectada su salida a la entrada de g de x equivale a una función más grande. Y eso es lo que se llama la función compuesta. Vamos a ver un ejemplo concreto de cómo funciona esto. Imaginemos que tenemos dos funciones y conocemos sus expresiones. Una va a ser la función x más 3 y la otra, g, va a ser la función x al cuadrado. Vamos a ver lo que ocurre con algunos números cuando colocamos lo que son las dos funciones conectadas la una a la otra. De manera que un número entra por aquí y sale por aquí. Vamos a ver qué ocurre. Supongamos que tenemos, por ejemplo, el número 2. El número 2 entra por aquí y según la expresión que tenemos aquí arriba, tenemos que por aquí sale el número 5. Pero entra inmediatamente, si me permitís, para que sea un poco más claro, vamos a mover un poco las máquinas, es decir, mover las funciones. Perdón. Aquí, mejor así. Entonces, entra el número 2, sale el número 5, pero inmediatamente el número 5 entra en G y el resultado es 25. Si introducimos otro número, vamos a decir, por ejemplo, el número 0, el número que sale de aquí es el número 3. El número 3 entra en la siguiente máquina y el resultado es 9. ¿Hay algún modo de obtener una expresión para lo que sería la función compuesta? Es decir, para todo esto. Esto tiene un nombre. Se puede escribir como EF, un circulito pequeño. Normalmente debe ser más pequeño que las letras, es decir, este círculo debería ser algo más pequeño que esto. Pero hacerlo manualmente es complicado. No es una letra O. Bien, vamos a ver cómo se hace. Para eso voy a copiar las dos funciones y me las voy a llevar a la siguiente página. Vamos a suponer que queremos calcular lo que pasa si primero introducimos las cosas en G y después salen por F. Para eso
tengo que coger la expresión de f y donde tenía x tengo que poner g. Fijaos lo que ha ocurrido aquí. Pero g es x al cuadrado. Entonces tenemos que esta función compuesta equivale a x cuadrado más 3. Aquí observamos una cosa muy interesante. ¿Qué ocurre si cambiamos el orden? Si hacemos g de f de x, ahora tenemos que coger y poner f al cuadrado, es decir, x más 3 al cuadrado. Y eso es x al cuadrado más 9 más 6x. Y aquí se observa una propiedad muy importante de la composición de funciones. La composición de funciones no es conmutativa. Es decir, el orden en el que realizamos la operación es importante. Decíamos antes que la notación es la siguiente. Y esto es la otra opción. Vamos a resaltarlo otra vez. Hemos dicho que en general no es cierto que sean iguales. En general quiere decir que hay algunos casos en los que sí ocurre, pero no siempre. No es conmutativa. Esa operación importa el orden. ¿Hay algún modo de calcular una función inversa? Una composición de funciones más complejas. ¿Sí? Imaginad que tenemos esta función y que tenemos esta función. Vamos a hacer varias composiciones. Más 5 partido 2x más 1. Y vamos a hacer primero esta de aquí. Eso sabéis que significa f de g de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Donde tengo f, tengo que escribir g en la x. Normalmente este paso no se hace, directamente se sustituye la expresión. Y tenemos esta expresión bastante larga, bastante aparatosa, pero que se puede simplificar cogiendo el mínimo común múltiplo, que abajo es evidentemente 2x más 1. Esto no cambia. Arriba también es 2x más 1. Aquí tenemos que no cambia. Y esto sería simplemente 6x más 3. Y aquí hay un error. Eso es 2. Eso es 2. Así que ahora tenemos simplemente 4x más 2. Si simplificáis y hacéis las operaciones pertinentes, las necesarias, arriba y abajo vamos a tener estos denominadores, y tendríamos x menos 6x es menos 5x, y 5 menos 3 es 2, x menos 4x es menos 3x, y 5 menos 2 es 3. Esto y esto desaparece porque son iguales y están los dos dividiendo, y obtenemos esta expresión que es muy sencilla y que se puede escribir de un modo más bonito. Fijaos en una cosa, tanto arriba como abajo aparece un signo menos. Puedo sacar el signo menos factor común. Eso equivale a sacar un menos 1. Y la ventaja es que esos signos menos desaparecen
y por lo tanto nos queda una expresión más bonita que esta. Vamos a ver el resto de posibilidades que tenemos de composición entre esas dos funciones. Para eso vamos a copiar las dos funciones. ¿Qué opciones más tenemos? Pues podemos componer f con f. Podemos componer una función consigo misma. Podemos componer, por ejemplo, g con g. Podemos componer g con f y, como habíamos hecho hace un momento, f con g. Es decir, cualquiera de estos órdenes es válido. Podéis usar cualquiera de ellos. F con f sabemos que será x menos 3 partido x más 2 menos 3 partido x menos 3 partido x más 2 más 2. Y ya tendríamos que simplificar esta expresión. G compuesto con g nos daría algo parecido. Sería x más 5 partido 2x más 1 más 5. Y luego, atención a esto, 2x más 5 partido 2x más 1. Ese 2 se está multiplicando porque aquí el 2 está multiplicando a la x más 1. Y luego tendríamos que simplificar la expresión. Como veis, realmente trabajar con composición de funciones es muy sencillo, pero hay que tener las ideas muy claras. Por ejemplo, imaginad que una función es la raíz cuadrada de x y que otra función es la exponencial, el número e elevado a x. Si hacemos f de x, es decir, lo que sería f eso sería la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x. Eso es la raíz cuarta de x. Si hacemos g compuesto con g, es decir, g de x, esto será e elevado a x. Atención, esto no es e elevado a e elevado a x. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, no es igual. Y si tenemos, por ejemplo, f de g de x, evidentemente el resultado será la raíz cuadrada de e elevado a x. Y si hacemos la composición en el orden contrario, será e elevado a la raíz de x. Mucho cuidado con esto. El orden es importante y es muy fácil equivocarse si uno no tiene claro qué es lo que está dentro y qué es lo que está fuera.